Vamos a continuar con el Salmo 119. La palabra del Eterno permanece para siempre. Ese es el lema que hemos estado manejando desde un principio. Y voy a continuar con ese tema. Ahora nos toca juntos estudiar los versículos 65 hasta el 72. Entonces vamos a iniciar con el versículo 65. En esta porción vamos a leer juntos, usted con su escritura, y vamos así a leer. Dice el versículo 65: Oh Eterno, bien has hecho a tu siervo, conforme a tu palabra. Oh Eterno, bien has hecho a tu siervo, conforme a tu palabra. Cuando leemos este pasaje, estamos continuando, estudiando la vida del personaje llamado David. David aprendió a conocer al Eterno. Aprendió su palabra, aprendió a transitar por la senda del Todopoderoso. Él en este pasaje usa una expresión, dice, bien has hecho. Se relaciona la conformidad que él tiene, la aceptación de él de una disciplina que el Todopoderoso le marcó. Después de que él había fallado al principio de su reino, había tratado de ocultar sus malas acciones, y posteriormente, cuando el Eterno lo confronta por medio del profeta Natán, y una vez que él se acerca al Eterno con un verdadero arrepentimiento, es decir, reconoció que había desobedecido los mandamientos, los mitzvot del Todopoderoso. Una vez que el Eterno lo perdona, encontramos a David continuando en el reino. Pero quedaron cicatrices en su vida. Vamos a hablar así en término figurado. Lo que trato yo de decirles es que David ve conflictos en su familia. Sus hijos empezaron a tener problemas. Hubo un tiempo también de conspiración y rebelión. Y finalmente tenemos la muerte de Absalón, uno de sus hijos. Fue doloroso para él esta situación que envolvió a sus hijos. Entendió que había quedado una cicatriz y eso iba a trascender a través de los tiempos.
Finalmente tenemos también problemas en sus generales del ejército, Joab y Abner. Y por lo tanto, él dice: oh Eterno, bien has hecho a tu siervo, conforme a tu palabra. Palabra, hemos dicho, significa dabar. Dabar es la palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Es la voluntad del Todopoderoso expresada. Y esto tiene que ver mucho lo que dice Deuteronomio capítulo 8. En la Torá, el último libro de la Torá, Deuteronomio capítulo 8, dice en la manera siguiente, empezando el versículo 2 hasta el versículo 6. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió, te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Eterno. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni en el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido el Eterno tu Dios. Énfasis. Dice: para que guardes los mandamientos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a él. Porque el Eterno tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie, en las montañas. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. Estas palabras fueron declaradas por el Eterno a Mosé, para que la diera a saber al pueblo de Israel, las 12 tribus. Aún todavía no habían llegado a la tierra prometida. Cuando David menciona estas palabras, él estaba ya habitando en la tierra prometida. Las 12 tribus tenían su propio territorio ya, cada uno. Y ahora pues, del desierto de Sinaí hasta David son aproximadamente 400 años. Es el espacio que hay desde la Torá, desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí hasta el reino de David.
Así que esta instrucción, esta palabra del Todopoderoso se presenta, se hace viva la palabra en la mente de David. Por eso dice, conforme a tu palabra. Él no podía desligarse del monte Sinaí, porque ese es el lugar donde Moshe recibió las tablas, donde recibió las instrucciones, donde el Dabar se escribió en tablas de piedra, la palabra del Todopoderoso. Ahora sigue el versículo siguiente, vamos ahora al versículo 66. Enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído. Enséñame a discernir y a entender. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el discernimiento? ¿Para qué el discernimiento? Es el cuidado, es la salud, es los peligros, o hay algo más que él trata de explicarnos aquí. Claro que sí. Primeramente tenemos que usar estos términos. En el libro de Levítico, capítulo 10, quiero leer en esta hora los versículos 8 al 11. Y dice, habló el Eterno a Aarón diciendo, cuando entres en la tienda de reunión, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así que tenemos entonces esta palabra discernimiento, se le da a Aarón al entrar en la tienda de reunión, al ingresar en el Mishkan, así se conoce en hebreo, la tienda de reunión, Mishkan. Entonces, la advertencia es para Aarón y para sus hijos, que no debían ingerir bebida, producto de la uva fermentada. No debían beber vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es decir, tenían que ingresar con sus 5 sentidos, entrar al lugar santo para ministrar, porque era un asunto de suma importancia interceder a favor del pueblo. Así que no podían entonces entrar, como decimos comúnmente, alcoholizados. Porque si ingresaran en esa forma, en ese estado, lo que podría ser fatal al no poder llevar a cabo su ministerio sacerdotal. Era de suma importancia, pues, ingresar al lugar tan especial con los sentidos limpios,
y poder hablar al Todopoderoso, presentar al pueblo delante del Eterno. Entonces, cuán importante es distinguir, cuán importante es esta frase para poder distinguir entre lo santo. La palabra santo aparece en la versión textual y también en la Reina Valera. Pero en hebreo significa o es kadosh. Quiere decir apartado. Para que puedas distinguir entre lo que está apartado al Eterno y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que está limpio. Es importante este encargo del Eterno al sacerdote. Ahora pasamos en primer libro de Reyes. Vamos a continuar con otro personaje. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer juntos el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice: y Salomón respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono como en este día. Y ahora, oh Eterno, Elohim mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Es importante pues la pronunciación de Salomón, hijo de David. Qué importante es conocer la continuidad de ciertos personajes durante la historia bíblica. Hay hombres que acudieron al Eterno buscando discernimiento. Y aquí tenemos el hijo de David, llamado Salomón. Él era muy joven y como tal necesitaba pues cómo gobernar, cómo reinar, cómo juzgar, cómo dirigir el gran reino de Israel, en el que el Todopoderoso le había encargado. Y conocemos pues y vemos cómo Salomón no piensa en sí mismo, no acude a sus amigos, a algún personaje para buscar asesoría, sino se dirige en este momento al Todopoderoso,
y le dice: dame un corazón que sepa escuchar, que yo pueda juzgar con rectitud, con justicia, y también para discernir, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Era un pueblo sumamente inmenso y solamente la sabiduría del Todopoderoso podía ayudarle en este momento. Así que esas palabras fueron repetidas también en muchos personajes durante la historia, pero encontramos en el Salmo 119:66, donde David le dice: enséñame a discernir y a entender. Cuán importante es que el ser humano, que nosotros también, que transitamos en esta tierra, cuán eficaz es esta palabra. Llegar al Todopoderoso y decirle: enséñame a discernir, a ver la diferencia, hacer la diferencia. ¿Qué es lo inmundo y qué es lo apropiado que debo de llevar a cabo? Entender cuando estoy desviándome. Entender cuando no te agrada mis hechos y volver a hacer un arrepentimiento digno de tu voluntad. Ahora termina él: porque en tus mandamientos he creído. Porque en tus mandamientos he creído. Cuando leemos muchas veces, o hemos leído muchas veces el Salmo 119, pareciera que simplemente estamos leyendo una poesía, pero no es así. Lo que está haciendo David es dar relevancia, la Torá del Todopoderoso, entregada desde el monte Sinaí. Él está relacionando estas frases, estas palabras, con lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Dice en los versículos 6 hasta el 21. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, Elohim celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta terceros y cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia hasta con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día del Shabbat para santificarlo, tal como el Eterno tu Dios te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Pero el séptimo es Shabbat, consagrado al Eterno tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú. Pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual el Eterno tu Dios te manda guardar el día de Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre, como el Eterno tu Dios te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que el Eterno tu Dios te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Estas palabras habló el Eterno con gran voz a toda vuestra asamblea en el monte, desde medio del fuego, la nube y las densas tinieblas. Y no añadió más, las escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Amados hermanos y hermanas, podemos ver este pasaje tan importante que David tomó en cuenta. Porque en tus mandamientos he creído. No es solamente haber memorizado la palabra, aun cuando es importante. Tampoco es solamente mencionar, sino una forma de vida. La palabra del Eterno tiene que acompañarnos. La palabra del Todopoderoso tiene que entrar por nuestra vida. La palabra tiene que fluir en todo nuestro ser como la sangre misma fluye en todo nuestro organismo y produce la existencia. Saben que la vida está en la sangre. Cuán importante es la existencia. Si no hubiera sangre en nosotros, no podríamos vivir. Puede llegar primeramente la anemia cuando falta la sangre y posteriormente la leucemia y llega finalmente la muerte. Cuán importante es que la palabra del Todopoderoso gobierne en nuestra existencia. No solamente creer, sino llevar a cabo en nuestra vida diaria cada mandamiento, cada misbot del Todopoderoso. Esto es lo que David expresa. Ahora dice el versículo siguiente, 67. Antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Antes de ser humillado. Es decir, antes de que llegara el profeta
Natán, enviado por el Eterno para confrontarlo en sus malos hechos. ¿Qué vida llevaba? Hay una palabra hebrea que es shogeg, la palabra shogeg. De ahí se traduce errar, desviar, divagar, desobedecer los mitzvot, recrearse en la vanidad. Eso es lo que le llevó a David antes de la humillación. Él vivía pensando que no era problema llevar a cabo dos vidas. A la vez, ser el rey de Israel puesto por el Eterno, pero también caminar, trascender en su vida de vanidad. Él dice, antes de ser humillado, yo erraba. Reconoció que no llevaba una vida adecuada ante el Eterno. Pero ahora guardo tu palabra. La palabra que aparece aquí en hebreo es imbra, dichos. Y hemos comentado en las clases anteriores que la palabra imbra y la palabra davar se parecen. Imbra es el resumen de los dichos del Eterno. Ahora la palabra también guardar significa que Él se ha prestado para custodiar toda la palabra. Es decir, que la palabra esté en todos los rincones de su reino. Que cada familia, que cada padre, madre, que cada hijo llevaran a cabo la obediencia a la palabra. También significa ser un guardián, un centinela. También guardar significa como cercar alrededor de la palabra. Mirar y observar. Eso es lo que David empieza ahora a pensar sobre la palabra. Cuán importante también es para nosotros que la palabra del Todopoderoso debe ser observada día y noche. Pareciera que pensamos que la palabra debe ser usada solamente cada Shabbat, solamente en ciertos momentos, pero no debe ser una disciplina constante. La palabra también debe ser parte de la disciplina de nuestra vida diaria, así como David pensó. Pero ahora guardo tu palabra, observo tu palabra, transito por medio de la palabra en la tierra. Sin la palabra no puedo caminar, no puedo reinar, no puedo gobernar. Versículo 68. Bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame
tus estatutos. Es muy importante la expresión de David, el ser enseñado. El que nosotros podamos interpretar cada mandamiento, cada misbot del Todopoderoso que se ha dado a conocer. Ahora dice el versículo que sigue, versículo 69, dice: los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón. Los soberbios forjaron mentiras contra mí. Bueno, ¿quiénes son los soberbios? Hemos estado comentándoles, o he comentado con ustedes en otra ocasión, que no se refiere los extranjeros. No se trata de las naciones que estaban fuera del territorio de Israel, sino gente dentro del reino que no querían servir al Todopoderoso. A ellos los llamó soberbios. Entonces, encuentra él que esas personas se dirigieron a él con palabras agresivas, con palabras contrarias a los dichos del Eterno. En el Salmo capítulo 42 dice así al respecto. Dice el versículo 3: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Se fijan? Aquí podemos encontrar entonces que era los hermanos del reino, porque toda la familia, cuando estamos hablando del reino de Israel, viene de un solo padre. Viene de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el padre de toda la nación de Israel. Las 12 tribus salieron de Jacob. Posteriormente se le cambió el nombre como Israel. Por lo tanto, eran sus hermanos los que llegaban a él. ¿Dónde está tu Dios? El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios, entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. David, como rey, fue un hombre que creyó verdaderamente en el Eterno. Y cada vez que había un hecho especial, un tiempo especial, una fiesta bíblica, o simplemente había un evento en el que el Eterno convocaba a su pueblo, él podía reunir, como rey podía juntar, como rey llevar a cabo esa asamblea, invitando a todo el reino a acudir. Ese grupo, dentro del grupo había gente entonces que se rebelaban. El versículo
que sigue dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. No fue fácil para David vivir, experimentar el rechazo de un pueblo. Podemos nosotros aprender la vida de David, que fue un rey sumamente humilde. No abusó de su cargo para implementar alguna disciplina, algún castigo contra el rebelde, sino todo lo contrario. Él llevó en su corazón, en su mente, el sufrimiento, el dolor, y pareciera que no podía soportar, pareciera que era difícil la carga. Y él se preguntaba: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida dentro de mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, del monte Mitzar. Un abismo llama otro abismo con el rumor de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De día el Eterno enviará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Dios de mi vida. Digo a Elohim: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Esto es entonces lo que experimentó David. Esto es lo que sintió en el tiempo que él gobernó. Ahora dice: pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón. Aún a pesar de todo eso, la palabra del Todopoderoso él quería que siguieran en su mente y en su corazón. No podía pensar en una derrota, no podía pensar en alejarse mejor del camino del Eterno. No podía, no cabía la duda, no cabía la derrota en él. Él quería seguir y pensaba que lo más glorioso es guardar la palabra en su existencia. El versículo ahora 70 dice: el corazón de ellos está engrosado como sebo, pero yo me deleito en tu Torá. El corazón de ellos está engrosado. Bueno, ciertamente el corazón no es el aparato circulatorio que nosotros tenemos. El corazón que habla aquí es nuestra mente, donde está el asiento de nuestros pensamientos, donde brotan las ideas, las palabras, la imaginación. Entonces, cuando piensa de los soberbios, cuando piensa de los que se oponen, él dice: el corazón de ellos está lleno de grasa. La grasa está
saturada en la cabeza y no permite pues la idea de pensar en el Eterno, de pensar en su palabra. Pero él dice, pero yo me deleito en tu Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es? Hemos dicho que es la Torah. La Torah es la enseñanza. La Torah es la instrucción, la dirección del Todopoderoso para la humanidad. Una vez más, en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Repasa lo que dijo al principio. ¿Qué es lo que pronunció? Dice, antes de ser humillado, yo erraba. Ahora dice, bueno me es haber sido humillado. Es decir, acepto la llamada de atención. Acepto la disciplina. Corresponde conforme a mis hechos. Ahora, otro personaje en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 33. Empiezo desde 32. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Palabras del rabino Saúl, conocido como Saulo de Tarso. Y así podemos nosotros ver muchos personajes de la historia bíblica que llevaron una mente paralela, igual al pensamiento de David, cuando descubrieron que lo más importante es la palabra del Todopoderoso. Y aún nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, por nosotros vivió en pobreza. Quizás algunas veces hemos escuchado sobre el tema de la teología de la prosperidad. Esto no es acorde a la palabra. Esta enseñanza no está acorde a la instrucción. Esto es el pensamiento de los hombres que valoraron más la palabra del Todopoderoso. Que el Eterno sea con nosotros. Que el Eterno abra más nuestra mente y nuestro corazón y podamos seguir en este camino que el Eterno nos ha provisto, la vida en la tierra, y podamos obedecer y podamos depender de toda su misericordia. Que el Eterno les bendiga a todos y les digo Shabbat Shalom.